¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Un excelente trabajo de investigación es el que nos presenta Quinto Elemento Lab, narcocontaminación, narcocontaminación, y nos da diferentes capítulos precisamente de la misma: la catástrofe ambiental de los laboratorios clandestinos y los manglares, de refugio de peces a guarida de narcos, así como usted lo escucha. Voy a platicar con el autor, uno de los autores de este último, mi querido Jesús Bustamante, que junto con América Armenta desarrollan este excelente trabajo. Jesús, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta comunidad. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. Pues un placer estar aquí contigo compartiendo pues sí, importante trabajo que fue de bastantes meses, pero que finalmente vio la luz. Y aquí está, narcocontaminación. A ver, platícanos un poco, querido tocayo, cómo los manglares sirven precisamente y cómo sirven y para qué sirven en el mundo, en el ecosistema del crimen organizado. Bueno, principalmente, y hay que mencionarlo de esa manera, no deberían de ser espacio para el crimen organizado. Los manglares en el Pacífico, como también en la zona del Golfo, pues son una área importante para el ecosistema porque aquí es donde se protegen la mayoría de las especies de los depredadores. Aquí crecen, se desarrollan y posteriormente salen a las bahías o alta mar y es como se da la pesca. ¿Por qué los narcotraficantes han dado o se han apoderado de estos lugares? Porque los operativos cada vez son también más intensos de parte de las autoridades y esto los ha llevado a zonas más alejadas, tanto en la sierra como en este caso en la costa. En la costa ellos han encontrado una guarida perfecta porque los operativos de las autoridades acá no llegan. Quienes están encargados de combatir al narcotráfico son los elementos militares y ellos, pues sus recorridos se limitan a realizarlo por tierra, en algunos vehículos, pero no se van a meter al mar. Esa es otra instancia y de los elementos operativos que menos tiene la Sedena, en este caso, para realizar ese tipo de vigilancia, pues es la Marina. Entonces, ellos se han establecido en el mangle, a donde saben que nadie los va a molestar. Se han establecido en algunas islas, se han establecido en toda esa región de costa porque saben que ahí ellos pues están prácticamente libres de realizar sus actividades ilícitas sin que las autoridades lo molesten. Es por eso que ellos han encontrado este refugio ideal que no es para ellos, que debería de ser para las especies y que está perjudicando entonces de esta manera a pues el ecosistema en general y eso pues es algo preocupante. Estamos hablando de, además de este ecosistema, me imagino que también golpean lo que tiene que ver con la economía de los pescadores. Efectivamente, nosotros para este trabajo de investigación en el que también colaboró América Armenta y fue respaldado por Quinto Elemento Lab, pues encontramos nosotros que algunos de estos laboratorios ya tienen bastante tiempo en funcionamiento y esto lo sabemos por lo dicho de algunos pescadores. Ellos señalan que en estos lugares acostumbraban a ir a pescar, por ejemplo, el pargo, pero ahora o desde hace algún tiempo ya no pueden acercarse porque esas áreas están custodiadas por el crimen organizado y ya no les permiten ingresar a esos espacios en donde ellos toda la vida habían pescado. Y en algunos de ellos que ya han sido asegurados, que fue uno de los que visitamos nosotros para este trabajo, pues ya no quieren ir a pescar porque han visto cómo se destruyó el mangle, han visto cómo la tierra tiene ahora un color rojizo, cómo desde que entras ya huele a podrido, a algo que la naturaleza regularmente no huele, y ellos pues entienden entonces, a pesar de que no saben exactamente qué hay, que el lugar está contaminado. Entonces han perdido también ya ese lugar de pesca a central que pues ellos acostumbraban a toda su vida estar pescando en esos lugares. Entonces se está perdiendo también una fuente de ingreso para los pescadores, se está perdiendo el ecosistema y está afectando de muchísimas maneras. Oye, ¿cómo desarrollan el laboratorio ahí? Es decir, me imagino que son metanfetaminas, ¿cómo lo plantean, cómo lo mueven, cómo construyen alrededor de este o al interior de este mangle?
Para ellos significa todavía un reto más grande poder construir precisamente estos centros para la producción de metanfetamina, pero saben que, te decía hace un momento, Ujú. que van a estar completamente seguros. Entonces contratan ellos o utilizan pangas para llevar todos estos materiales. Lo hacen usualmente en las noches. Entonces requieren gente que conozca los mangles, que conozca la zona para llevar todo eso de poco en poco para lograr establecerse. Colocan mamparas en la parte de abajo. Nosotros pudimos ver algunas de ellas que ya habían quedado desechadas para que no se hunda todo este equipo que ellos están utilizando. Evidentemente no son laboratorios tan grandes como los que hay en la sierra, pero sí les instalan fuentes de energía eléctrica y que los hacen funcionar día y noche. Entonces es una producción, digamos, menor, pero constante. Ellos utilizan las mamparas, van poniendo todo encima, cubren los equipos con malla sombra similar al color o a los tonos que debería de tener el mangle y de esa manera pues es como comienzan a trabajar. Todo el equipo lo llevan a través de lanchas, pero aquí lo preocupante es de que todo el material de desperdicio pues no se van a preocupar ellos por regresarlo a tierra y depositarlo en algún lugar seguro. Simplemente se genera el desperdicio, que por cada kilo de metanfetamina se pueden generar hasta 6 kilos de desecho y lo vierten al mar. Entonces, esa es la contaminación que se está generando en toda esta zona. ¿Qué pasa con Profepa? ¿Qué pasa con Semarnat? ¿Participan en el combate? ¿Tienen conocimiento? ¿Hay denuncias? Nosotros revisamos los informes, les hicimos constantes solicitudes, realizamos más de 60 solicitudes de acceso a la información para ver qué es lo que estaban haciendo las autoridades. Semarnat nos llevaba a Profepa, Profepa a Cofepris, Cofepris a otra instancia, en algunos casos estatales, municipales, federales y por no hacerlas más largas se tiraron todos la bolita hasta que regresábamos a los mismos. Entonces nos pusimos a revisar algunos informes detallados de cada uno de ellos para ver cuál era la competencia y encontramos que ninguna de estas autoridades de los tres niveles de gobierno está actuando o tiene en su reglamento algo que indique que debe de intervenir en el caso de una contaminación por laboratorios de droga sintética. Es decir, no hay hasta el momento una autoridad encargada, fija, que deba de atender este problema. Entonces, esto está simplemente quedando así, a la deriva. Las autoridades militares, cuando aseguran un laboratorio, pues su único trabajo es ese, encontrarlo. Lo ponen a disposición de la Fiscalía General de la República y se lleva algunas cosas, porque nosotros visitamos espacios en donde fueron asegurados los laboratorios después de un tiempo y hay bastantes desechos que las autoridades no se llevaron. ¿Por qué? Porque no hay un seguimiento. Semarnat o Profepa tendrían que acudir a esos espacios, ver qué es lo que pasó, ver cuál es la contaminación que se generó y buscar una estrategia para revertir el daño. Esto último no está ocurriendo. Lo único que sí está pasando es de que las autoridades cumplen con el aseguramiento, pero no se preocupan por llevarse todos los desechos que se han generado en este lugar. Y Jesús, algo también que es de extremo cuidado es de que los pescadores pues ven estos tambos, algunos de ellos son costosos, de 200 litros o pequeños tambos que sirven para ellos para otra cosa, que alguna vez tuvieron líquidos, pero las corrientes, los huracanes los han sacado de los mangles y se encuentran a la deriva. Los pescadores encontramos que los agarran, se apropian de ellos, los lavan para intentar que se les quite el olor y los reutilizan, los llevan a sus casas. Entonces, estos recipientes que alguna vez tuvieron químicos muy contaminantes, ahora están en la casa de muchos de los pescadores de la región de Sinaloa. ¿De qué tamaño es el problema, tocayo? Ya nos lo explicabas de cierta forma, pero me refiero al de qué dimensión es el daño a los manglares, si tenemos que poner una ciudad a otra, y el impacto ambiental, por ejemplo, ahorita que mencionabas con este tipo de derrames, con este tipo de daños, ¿no? Al medio ambiente. Platicamos con algunos expertos y en base a estas solicitudes que nosotros ingresamos, hay al menos 60 químicos peligrosos que se utilizan en el proceso de elaboración de drogas sintéticas. La mayoría son nocivas para el medio ambiente. Nosotros encontramos entonces cuáles eran cada una de ellas y qué
está o de qué manera está dañando al ecosistema. Platicamos, te decía, con algunos Ujú. expertos y nos dicen que, por ejemplo, por cada hectárea de mangle que se pierda por cualquier motivo, pues significa una baja en la producción de 800 kilos anuales. Entonces, por cada una de estas hectáreas se pierden 800 eh, kilogramos del producto. Principalmente en esta región de Sinaloa, pues es el camarón. Es la joya de la corona sinaloense, es lo que más exportamos del mar y se está de alguna manera perdiendo porque este lugar en donde ellos se protegían, la larva para posteriormente, te decía, salir a la bahía o alta mar, pues ya no está, está contaminado. Entonces, a esos niveles de contaminación es lo que nosotros pudimos medir realmente porque no hay un estudio. Los ambientalistas a los que les tocamos la puerta nos decían, pues creemos que puede haber algún daño, pero nos da miedo acercarnos. Platicamos con varios y nos decían, es que nosotros creemos, suponemos, pero realmente no hay una medición real para magnificar el problema. Es a lo que le apostamos nosotros con este trabajo, poner con este reportaje el tema en la mesa de las propias autoridades y así como tienen mediciones de cómo impacta el crimen organizado en la salud, en la parte económica, en otros sectores que también lo midan en el medio ambiente. Que se forme realmente un trabajo coordinado entre todas las autoridades federales o quien tengan que estar para medir exactamente cuál es el daño ambiental que está causando la fabricación de drogas sintéticas. Este último punto que dio los narcolaboratorios, que es parte también de este gran trabajo que hicieron tú y América, y que forma parte de la primera parte, los daños de los narcolaboratorios al medio ambiente, son un riesgo, no solamente obvio por lo que producen, sino también por los químicos que utilizan y el daño en general que están provocando. Nosotros pudimos visitar varios de estos espacios de laboratorios clandestinos en distintos lugares, algunos cerca de la ciudad, otros en la zona serrana. Visitamos a algunas comunidades realmente muy apartadas para ver qué era lo que estaba ocurriendo y lo que pudimos constatar, y ustedes lo pueden ver en fotografías y en videos en la página de Quinto Elemento Lab, es cómo queda la tierra de un color distinto después de que se vierten los líquidos. Cómo hay cuerpos de agua que están contaminados, donde ya no se ve ninguna especie. En el mayor de los casos de intento de cuidado es que los narcotraficantes colocan fosas en los cerros y ahí vierten los líquidos tratando de que contener la contaminación. Pero platicando con algunos expertos en este tipo de químicos nos decían que eso es todavía más peligroso porque ahí reúnen todos los químicos. Entonces esto hace reacciones diferentes que se vuelven más tóxicas para el medio ambiente. Y como los laboratorios necesitan estar estrictamente cerca de una fuente de agua, porque para el proceso de elaboración y enfriamiento de los reactores, donde mezclan toda la sustancia, alcanzan temperaturas tan altas que necesitan estarlo constantemente enfriando con agua. Todo esto lo tiran y como están tan cerca de ríos, de arroyos, de aguas subterráneas, todo esto que tiraron al suelo va a los mantos freáticos, va a través de escurrimientos que posteriormente terminan cerca de las comunidades, de los poblados, y estas gentes lo extraen a través de sus pozos. Entonces, el agua que están utilizando posiblemente también esté contaminada porque todo esto de desechos, pues terminó en el subsuelo, ya mezclado y está provocando un daño más abajo. Nosotros pudimos constatar al menos la muerte de animales que han bebido agua de estos lugares cercanos y han muerto. Platicamos también con algunos habitantes de comunidades serranas y nos han dicho que varios de los animales que antes solían estar en la zona se han alejado porque ellos fácilmente detectan que el lugar tiene a algún agente extraño donde ya no puedan beber. Incluso en una reserva natural en el municipio de Cozalá nos dijeron que ha habido animales que prefieren beber el agua de las albercas de esa zona que tiene cloro antes de beber de los estanques naturales donde siempre lo hicieron porque ahora están contaminados.
Me imagino que los operativos de Sedena de la Marina se complican de llegar a esos lugares en particular, ubicados en las sierras, por ejemplo. Y eso es lo que ellos aprovechan para montar estas Mm. estructuras tan grandes que no son como en las series de estas plataformas de streaming donde vemos que son así pequeñitas. No, acá son de laboratorios de tamaños industriales. Ha habido laboratorios de 36 reactores, de 72 reactores. Esto es fácilmente pueden ocupar un espacio de hasta 10 hectáreas en un cerro. Entonces son realmente muy grandes. Y se instalan en barrancas, en lugares donde no pueden tener acceso tan fácil. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando llegan a ser detectados, pues las autoridades tampoco tienen una manera segura de sacar todos estos desechos. ¿Y qué es lo que hacen? Pues entonces deciden destruirlos en el lugar, a como pueden. Destruyen, vierten, pero también queman. Nosotros recabamos bastantes fotografías que son de las propias autoridades donde han asegurado laboratorios y al no poder sacar todos estos materiales los queman en el lugar. Esto también es realmente muy peligroso porque la mezcla de sustancias se va al aire y a pesar de que no haya comunidades cercanas, pues sí hay animales, sí hay especies, sí hay vegetación y a ellos son a quien los están dañando. Oye, este punto que mencionas, por supuesto, la vegetación, de todo ello, ya comentábamos, lamentablemente no hay cifras, no hay datos que pudieran ayudarnos a entender la gravedad del daño que el narcotráfico provoca en el medio ambiente. Me llama la atención porque, por lo que entiendo, por lo que nos describes, me quedo tocayo, y lo que veo también en este excelente trabajo, pues hay lugares que son turísticos, digámoslo así, donde la gente practica el senderismo, practica ciertas actividades ecológicas. ¿Se puede decir que conviven de una u otra manera o hay ciertos lugares, que el mismo narcotráfico impide que la gente ingrese? Así como mencionaba hace un momento que, por ejemplo, en la zona de Mangle ya hay lugares a los que los pescadores no pueden ir porque se han instalado laboratorios, lo mismo sucede en estas regiones serranas. Hay rutas de senderismo, hay espacios que ya están ocupados por ellos con sus laboratorios y las personas pues simplemente no pueden trabajar. Incluso quienes se dedican también al cuidado y la preservación del medio ambiente. A ellos pues les impiden acercarse hasta ciertos puntos, tomar muestras, hacer su trabajo, porque saben que en ese lugar pues hay un laboratorio. Entonces, de alguna manera los alejan para evitar que ellos puedan posiblemente acercarse y denunciar. Pero hemos encontrado en este trabajo también que ha habido laboratorios que se han instalado dentro de áreas naturales, dentro de reservas ecológicas, dentro de sitios donde ellos saben que, pues de cierta manera, no hay operativos porque son áreas protegidas, que son áreas dedicadas a la conservación. Entonces, de eso se aprovechan muchas veces los narcotraficantes y pues logran instalar estos laboratorios dentro de esos espacios y pues, operan pues libremente. Cuando finalmente deciden dejarlo, porque no es que nadie se los impida, simplemente a veces se mudan hacia otros lugares por X motivo, pues nos decían algunos grupos ambientalistas que ellos han tenido que hacer el trabajo que deberían de estar haciendo las autoridades. ¿Cuál? El de limpieza, porque ellos han denunciado de que aquí había un laboratorio, aquí encontramos desechos, vengan a recoger todo lo que había y no han acudido. Entonces ellos han tenido que con sus propias manos y con los riesgos que eso implica, pues limpiar esos espacios para intentar que de alguna manera pues la naturaleza se recupere, porque nosotros logramos evidenciar que por este tipo de daño a la naturaleza, al ecosistema, pues tarda hasta 25 años en remediarse. Es decir, para que vuelva a estar en el mismo lugar o de la misma manera antes de haber sido dañado, pueden tardar hasta 25 años por el tipo de químicos que se están utilizando. Me imagino que tocayo, finalmente, tú corrígeme, fentanilo es lo que se produce ahí. La mayoría de los laboratorios son de metanfetamina, sigue siendo la principal droga de producción, pero estos laboratorios tienen la característica o la cualidad, por decirlo de esa manera, que se puede producir diversos tipos de droga. El fentanilo en realidad es un proceso más
que se hace en este tipo de laboratorios para la producción. Incluso hay algunos laboratorios que producen la metanfetamina y el desecho de la metanfetamina lo utilizan como una mezcla para incrementar el volumen en la producción de fentanilo. Entonces, sí, hay también algunos laboratorios de fentanilo que se estuvieron produciendo en esta región y que también pues son contaminantes. ¿Por qué? Porque algunos precursores químicos que antes se utilizaban, pero que ahora está un poco más restringido el poderlo exportar a México, pues ha obligado a los cocineros, que así les llaman a quienes producen estas drogas, a producir esas sustancias. Entonces hacen una mezcla de más químicos para poder producir ese precursor que finalmente les va a llevar a la realización del fentanilo. Pero como el proceso se hace más largo, entonces esos 6 kilos de desechos que hablábamos hace un momento para la metanfetamina, pues para el fentanilo este volumen incrementa, es decir, se generan más desechos todavía para la fabricación de esta sustancia. Y no es exclusivo de Sinaloa. Sí, es verdad, el 90% de los laboratorios asegurados encontramos nosotros que son en esta región del país, en el estado de Sinaloa, pero hay evidencia de las propias autoridades reconocida por ellos de que más de la mitad de las entidades en nuestro país han encontrado al menos un laboratorio de droga sintética en los últimos años. En el 2018 eran alrededor de 50 los laboratorios que se encontraron. Para el 2023 eran cerca de 1,000. Es decir, se ha disparado más de 16 veces lo que viene siendo el aseguramiento de los laboratorios de droga sintética y esto pues lo que está generando es más contaminación en Sinaloa, pero también en muchísimas otras entidades. Mi querido Jesús Bustamante, quien junto con América Armentar desarrollaron precisamente este excelente trabajo, la contaminación que produce el narcotráfico, la catástrofe ambiental de los laboratorios clandestinos, así como también usted ya lo escuchó, lo que tiene que ver con el tema de los manglares, una narco contaminación que yo le invito, amigo, amiga de de nuestra comunidad a que entra a la página de Quinto Elemento Lab, que es quintoelab.org. Busque narcocontaminación y le eche un ojo a este excelente trabajo. Jesús, de verdad un placer platicar contigo aquí en nuestra comunidad. Tocayo, un placer para mí de verdad estar aquí y poder platicar de este tema que, insisto, es un enfoque, creemos, distinto al tema del narcotráfico, es un enfoque todavía no medible, pero es algo que debemos de ponerle atención ya, porque si en este momento la contaminación es grande, si lo dejamos actuar al ritmo que han crecido los laboratorios, pues en unos años tal vez pueda ser irremediable.